Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, salió ya el Alan Wake, específicamente, bueno, ayer a la noche, o mejor dicho, hoy a la madrugada, ¿no? Me lo puse a descargar igual hoy al mediodía, una cosa así que nada, ya está. Y ahora ni siquiera probé absolutamente nada, nada, ¿eh? Lo puse en alto las opciones, me parece de... A ver, visibilidad... Control, ayuda de juego, ¿no? ¿Qué ayuda de puntería, control? Bueno, vamos a ver de si... No, a la mierda. Bueno, sí, vamos a dejarlo. Giro rápido, gatillos... Controles gráficos. Calidad, resolución renderizada. A ver, No, esta es mi resolución. A ver. Está en alto. A ver, acá hay cosas en ultra, cosas en medio. Vamos a ver qué onda. A ver si funca. Obviamente el display del principio siempre anda. Transparencia, ¿no? Ok, bueno. Si vamos normal, obviamente. Si veo que se rompe mucho y que hay que bajarle. Obviamente no tengo la compu tampoco la de los dioses, pero bueno. Tengo una buena compu, pero vamos a ver si sobrevive esto. Y hay que ver qué tan optimizado está, ¿no? Obviamente. Hay que ver qué tan optimizado está. Es importantísimo. Continuar. Está muy fuerte. Ahora lo voy a bajar. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. No sé si los que no conocen Alan Wake, hay todo
en In a el horror 1. story, there are Ahora les only cuento. victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Tal palo. Apenas puedo le bajo, no quiero sacar la cinemática. Igual le puedo bajar un toque de acá para que zafarlo un toque. Y ahora le voy a bajar. Ah, no me fijé si tiene desnudos, sí, eso tendría que ver, Espero que no. Bueno, tenemos personaje. A ver, opciones. Para, hay que ver esto. Tutoriales, sensibilidad. No lo toqué hasta recién, para serlo sincero. No veo nada que fuese. No, esto es jugabilidad igual. Gráficos. Vamos con audio. Vamos a bajarlo un poco. 55. Porque los volúmenes siempre son excelentemente fuertes. Está bien. 70. Vamos a subirle todo acá, a ver. Ahí está, debería estar bien. Ahora, opción de graves, audio mono, intensidad de vibraciones, filtro para hipercaución, ¿no? A ver, nombre, que subtítulos, fondo de subtítulos, tamaño de subtítulos, mira, bro. Censura de desnudos. ¡Ay, no lo puedo! No me digas que tengo que volver para atrás y ponerlo al principio. Esta opción solo se puede en el menú principal. Vamos a salir del menú principal. Tengo que censurar los desnudos. Lamentablemente hay que hacerlo. Me pareció una boludez. La gente, si no está para menores, no tiene por qué haber problema. Pero bueno, ahí está. Listo. Ahora sí, continuar. Censuramos los desnudillos. No hay que hacer bardo. Back to the beginning. Esto lo omitimos, ya está. Ya lo vimos. Ahora sí. Ah, ves, le pone un calzoncillo, mirá. A ver, che. ¿Se puede ver la cara de este muchacho? No, no se puede ver la cara. Lindo por ahora parece no tener quilombo con el rendimiento y el... ¿cómo se llama? Y los gráficos en alto. Aprovecho que estoy jugando con joystick. Already gone. Dale, viejo, dale, corre, que no te va a gustar nada esto. Lindo los sonidos. Debe ser un juego bastante lineal en general, lo cual me parece muy bien, porque ese es el estilo. Uff. Bambi de mierda. ¡Ah! Bueno, bien, no me lo esperaba eso. A veces las cosas del terror es...
darte suspenso hasta cierto momento. A veces tardan mucho, a veces no tardan tanto. Tienen que jugar con el usuario, obviamente. Oh shit. I have to keep going. Ay, ay, ay. Corre, hijo. Dale, viejo, corre que te van a hacer de goma. No hay nada, ¿no? Acá. No, no. Ok. Mierda me hicieron. Bien, le sacaron el corazón y le dejaron ahí. Muy amistosos. Es un juego que creo que me va a gustar, ¿eh? Creo que me va a gustar bastante. Yo ya lo... Bueno, obviamente el viejo lo he jugado. No lo mostré anteriormente igual. Estuvimos con la temática de Baldur's Gate, así que... Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Me gusta los filtros y todo como se ve, ¿eh? Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear?
I'll check out that map. Retorno. Invitación. Ok. Bueno, lo que les decía a la gente Memorizing before we get swallowed up by the tree. es que el uno trata obviamente de un escritor. Alan Wake. I should take a look at that map. Vamos, sí, vamos a ver el mapa. Quería ver si podía afanarme algo del auto, pero bueno, veo que no me da nada para acceder. Corre, amiga. X mapa. Ok, el mapa muestra las ubicaciones claves del área. Perfecto. Déjenme un segundo. Could be Ahí our está. deputy. I can go take a look. El mapa es con esto, ¿no? Me deja. Ah, es con este, está. Con el pad izquierdo. Over here. A ver. ¿Poli? Hey there. Agent Casey, right? Sí, ahí está. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, The federal agent's right here, Thornton. my partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? A ver, necesitaría un informe, testigo del crimen. What A can ver, you tell us about the crime un scene? informe. Me gusta, ¿eh? Let's get into that. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Testigos del crimen. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Medio boludo el pibe. Ok, encontrarse con el oficial Before we Thorn. get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Ok, ahí se trabó como mucho. Tablero del caso, acá. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Ah, mira. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The Ok, facts are on the board. tablero del caso. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ok. ¿Me puedo mover? Sí, me puedo mover. Está yendo medio medio. Voy a tener que bajar un poco la calidad. Está bien, igual para quiero ver un poquito. Hematomas de las muñecas y en las piernas. ¿Qué dice? Método de asesinato. Diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero no la causa de muerte. Traumatismo torácico. Exposición al agua post-mortem. Víctimas, todas las víctimas desaparecen en 2010. No hay otros puntos en común. Uf, va re lento esto, así que voy a tener Ted Lane, dentista, heridas punzantes, hinchazón, hematomas en las muñecas.
Wendy Davis, maestra, cadáver hinchado, herida grande en el tórax. Percy Wolf, comerciante, hematomas, corazón extraído, tatuajes extraños. Ahí está, hematomas en las muñecas y en las piernas. Cuchillazo profundo en el tórax, falta el corazón. Todos los cuerpos estaban hinchados. ¿Qué hay acá abajo? Perfil del asesino. Ok, perfecto. Tatuajes post-mortem del cadáver. Los objetivos del asesinato no tienen rasgos comunes distinguibles. Traumatismo torácico con técnicas parecidas a las de carnicería de animales. Ok, bueno. Ok. Y la zona de crimen. A ver qué tenemos. El mapa acá. Voy a tener que, lamentablemente, bajarle un poquito los gráficos. Gráficos. Ahí en medio. Va a estar bien. Solo le puse una cosa nada más. Texturas de medio. Filtrados medio. Está como... Y bueno, sí. Todo medio. Esto está en ultra. Densidad de objetos esparcidos. Vamos a ponerlo en alto. Listo. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Listo. Okay, nature. Gives me a headache. There's too much sky. A ver. Hay algo acá. Esto creo que era una tienda. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. La campeona virtual de pastelería de Brightford. Toda la familia de Sally Upton se emocionó hasta las lágrimas. Ok. Ok. El senderismo brilla por el sol, pero en los meses grises de otoño llegará pronto. Sí, esos días deprimentes están a la vuelta de la esquina. ¿Comenzaste a tomar vitamina D? Seguro que no. Pero para los que piensan que debe existir otra forma de conseguirla, tenemos buenas noticias. Se demostró que el senderismo trae muchos beneficios para la salud mental y emocional. No esperes más y sal a dar un paseo. Y no olvides llevar una linterna por si oscurece. Bien, eso obviamente. Incidentes en las cabañas de alquiler masculinos no identificados atacan a turistas en medio de la noche. Domingo, una velada idílica de comida a la parrilla y pesca nocturna se interrumpió de forma violenta. Sábado, un asaltante misterioso atacó a visitantes del parque y generó caos y destrucción en las cabañas. El incidente dejó 3 heridos y uno de ellos fue internado en el hospital de la zona. La policía de Bright Falls todavía no brindó datos oficiales sobre el paradero del atacante, por lo que la incertidumbre reina en los residentes. Es largo. Los testigos del crimen están conmocionados. Ya perdí. Uno de ellos afirmó: reíamos y asábamos malvaviscos y de golpe escuchamos gritos que provenían de las cabañas. No sabíamos qué sucedía si llamábamos a la policía. Así que llamamos a la policía y corrimos en la dirección opuesta, dijo Kurt Mill. Otro testigo, que solicitó permanecer anónimo, dijo: apareció de la nada. De golpe, mi perro empezó a ladrar como nunca mientras ese psicópata irrumpió de entre los árboles. Creo que jamás volveré a sentirme seguro en el bosque. Y no, el bosque nunca es muy seguro, que digamos, muchacho. Un representante de la cabaña del alquiler que
prefiere no revelar su identidad, desea recordarles a los clientes que si quieren alquilar nuestras cabañas bonitas más adelante en verano, comuníquense con nosotras porque quizás necesitemos reacomodar las reservas de acuerdo al estado de la cabaña que hayan alquilado. El representante continuó para informarles a huéspedes futuros y potenciales todas las instalaciones maravillosas que pueden conocer en los folletos de la compañía y en la página de internet. Es muy bonita, moderna, la creó mi sobrino que sabe mucho de computación. Adiós. Creo que había un apartado más, pero ya fue. Uff. No, bueno, bajo. Uff. Hay algunas partes que está medio mal optimizadín, me parece. Vamos a darle abajo, lamentablemente. Yo no quería esto. Bajo, todo en bajo, a la mierda. O todo en medio. A ver si todo en medio. No. Está bien, bueno, todo en bajo. A ver ahora. Ahí creo que va mejor. El blur no se lo quiero sacar, quiero evitarlo. Pero bueno, qué pena, ¿eh? Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Qué maldita. Es mala, ¿eh? La detective. Ya me olvidé cómo se llama, después tengo que fijarme. Mirror Peak. Ah, no me fijé en el anterior. The Mighty Mountain in the... Ah, bueno, pero puedo leerlo de acá. La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada en toda su gloria invertida. Sí, ángulo correcto. Tengo la linterna. ¿El chumbo no lo tengo? Bueno, dale, porque estos parates, viejo. Tiene como unas cargas ahí medias, a ver. Estamos tratando de ver, no quiero que haga esos tirones, viejo. Sesión renderizada. Calidad, ya fue, a ver si con esto también. Tal vez eso me ayude. Podría investigar por allá, pero bueno. Vamos a seguir la línea. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Che, la lluvia es muy chiquita. Se ven algunas gotitas, pero no tanto. Está bien, no puedo cambiarlo. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Pero tocaron el body, si era que estaba ahí. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Tiene como algunos lagacines, igual te digo. Espero que saquen parches.
Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Ok. I'm Body trying. is positioned on the table. Ritualistic. Desbloqueaste la primera imagen clave colocada. Permite que Saga vea las pistas activas de la imagen que se ve, pueda seleccionar con X y colocar en el tablero. Ok. El tablero. ¿Cómo lo coloco? Seleccionar con X. A ver. Ah, ahí está, qué boludo. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Bien. Escena del crimen del Cauldron Lake. Coloca una imagen clave en el tablero del caso y empieza una línea de investigación. Cuando se coloca una imagen clave, aparece una pregunta nueva. Ok. Abre el tablero del caso para ver los objetivos. Casos. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir para completarlo. A ver. Está bien, se hizo una línea. Y acá en casos, asesinatos de Cauldron Lake. Es el anterior. Ok. Ah, es como que este ya es el primer. Está bien. Entonces. Y este es el otro. Listo. Ok. Busca evidencia. Bien, perfecto. Consigue pistas del cadáver. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bien. Pistas disponibles. Y ahora tengo que... ¿Cómo no me deja? Ahí está. Keep trying. Pistas recién descubiertas. ¿Por qué no me deja? Consistente con asesinatos anteriores. Traumatismo torácico grave, sí. Usaron correas de amarres y corazón encontrado cerca del cadáver de la víctima. Oh, También. ¿Cómo que no? Casos. Volví a casos. No me deja volver a casos, ok. ¿No? Las pistas recién descubiertas se pueden aplicar a la pregunta abierta. Ok, ¿y hay otra pregunta de última que puedo hacer? Como que no estaría tomando la... Ah, qué boludo, está ahí, listo.
Heart Ok. removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación, se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. Ok. Pulsa triángulo para ver los objetivos actualizados. Ahora puedes recorrer el tablero. Ok. El asesinato coincide con los casos anteriores, pero lo interrumpieron. Quizás esta vez haya más pistas. ¿La víctima? ¿Él o los asesinos? Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? ¿Qué es lo que marca de A3 acá? Acá hay un 4. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? A ver si hay más pistas. En el 3 no lo veo, no veo nada del 3. Large amount of blood on the table. The victim died here. Hay una deducción disponible. Ok, bueno. Mesa salpicada. Quedó todo hecho un desastre. Los agarraron con las manos en la masa y solo fueron desprolijos. Lo dudo. Son varios asesinos. Footprints. Sí. Indicating multiple killers. Crimen profesional. Ok, perfecto. Para después, todavía no. Ok. Tenemos eso. Renderizame rápido, la puta madre, no me cagues la vida. A ver qué dice este Gil. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Qué tarado. And sisters. Qué tarado. Pero la puta madre, quiero solucionar esto. Che, tiene un poco mala optimización, Lamentablemente está todo bajo. Todo. Reflejos de espacio de pantalla. Densidad de objetos espaciados. Medio. ¿Dónde está el blur? Se lo voy a tener que sacar. No. Ahí. Horrible era. Se lo vamos a dejar esto. Grano de película, desenfoque de movimiento se lo voy a sacar. Listo. Sí, ahí tiene que ir. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I
Ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Ok. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Así que está desaparecido en Nightingale 2010. went Ah, missing mierda. 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Bien, ahora tenemos... Ah, mira, con el círculo tenía el coso. Tablero. Ahora tenemos a Nightingale. Casey. Nightingale. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Bien. Acá tenemos el trípode tirado. Y las birras. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Bien. ¿De dónde salió la víctima? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. ¿Qué tenés superpoderes, querida? Son los perfiles en lugar mental de Saga para saber lo que piensan los sospechosos de la víctima. Ok. Bueno. Un momento. ¿Qué es esto? This mug always cheers me up. No es la peor madre, qué malditos. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Persona desaparecida, asesinato ritual. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Out from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ah, que es medio una psíquica, loco. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They Bien. didn't see him as a person. More like a container for something. Tablero del caso. ¿Tenemos más pistas? Sí. Nightingale. Condon Lake. Ahí está. Out from the lake that's not a lake. It's dark. Ok. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. A ver qué onda. La mujer con Is one of superpoderes. your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting A for him. ver. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night,
possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. ¿Qué hay acá? The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. ¿Y por acá? Mira, ahí hay huellas. ¿Qué tenemos acá? There's a piece of paper on the ground. Tracks. A ver. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. A ver. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Posiblemente tenga la misma lógica que el 1, ¿no? Obviamente. Me gustaría que saquen un parche. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Todo es Nightingale posible. on this page. A ver. Acá tenemos algo... No. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Sí, tal vez. Sentí que al leer estas palabras recibí un mensaje. Alguien jugaba con ellas. ¿Algo más por aquí? Okay. Sí. Entonces el asesino nos vigilaba adelante. En realidad nos vigilaba. Página, manuscrito. Ah, mira. La víctima era de su propio equipo. Era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale, que había desaparecido hace 13 años. Había reaparecido de la nada y justo lo asesinaron en un ritual sangriento y brutal el mismo día de su regreso. Y encima habían encontrado una página con muchas palabras. Era la primera que había aparecido, no la última. El primer paso hacia las profundidades aterradoras. Verdades secretas temblaban más allá del umbral. La lectura de esas palabras, justo estas palabras, era como una especie de mensaje. Alguien sabía que estaban allí. No sé qué hacían. Alguien jugaba con todo esto. Lo hicieron adrede. Como una invitación. ¿Por qué no aceptaron? La audacia pura de un misterio imposible que se les presentaba, aunque supieran que terminaría todo mal. Bueno, a ver. ¿Tengo algo más? Me parece que no. Objetivos. Averiguar qué pasó con Nightingale. Sí, está bien. Escena de crimen. Está bien. Listo. Ah, no. Sigue apareciendo. Acá, la página. Page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this?
I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Hay que volver. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Bien. Hay que volver. Let's see. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Vamos, Casey. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Ale, no te cortes con esto. Qué cagada, che, la optimización, Back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Bueno, a ver. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Lo importante va a ser a ver cómo se ve cuando empecemos a Seems like a jugar. nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a ¿Qué surprise haces, about Cari? the ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Doubt they see much stuff this gruesome. ¿Cómo te fue en el directo? ¿Qué tal esos sorteos? Can't Sí, get the tranqui, clues tranqui. all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Recién empezamos igual también, Tuve un buen rato con investigaciones y cosas así. Maybe. Está lindo, está lindo. And why Tiene take un out problema de his heart optimización just to throw it igual. away? To stuff in something for us to find. Como el de Last of Us, lamentablemente. No gané, y claramente. Nah, no pasa nada. Uy, para ahí, ¿ahora dónde era? Ok, izquierda. Dale, viejo, ya estás con todos los requisitos en mínimo, no Here we are. jodas. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Ahí está. Y seguramente algún parche, I can't algo. get that manuscript page out of my head. Está todo en bajo I've ahora. never seen killers reach out so directly before. Es una lástima. Tiene como tirones. Mirá, fíjate ahora también. Eso es la macana. With your technique,
these. Pero lo mismo hicieron cuando salió el Dead Space, lo mismo hicieron cuando salió el The Last of Us, que tuvieron que pedir un montón de disculpas. Tanto el Jedi Survivor no, pero con varios salió así. Y el ponerle el Resident Evil tampoco tuvo tanto problema. Este seguramente le vayan a tener que hacer algo. No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. A ver si se me acomode un poco menos acá, que hay más luz y menos árbol y The todo. diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Dear Fest. A ver. ¿Dónde estoy yo? El lugar del crimen está acá, ok, perfecto. Estacionamiento, mi auto. Bien. Cabañas de alquiler. Punto de interés. Bueno, vamos. Sí, acá anda un poquito mejor, ¿ves? Hey there. Hey. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's all. Creo que es el mismo hermoso pueblo del 1, ¿eh? Parecido, va. We'll be the belle of the ball in this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float to share. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect really. It is the finest entertainment a town like ours has to offer. The happiest day of the year. Like Christmas, but better. Well, I certainly hope so. Jaguar, que un toque ahí, que paja, ¿eh? Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. It's Washington's finest. Thank you. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. Es muy parecido al del 1, esta parte. La va el café, me parece que es el mismo, no recuerdo. Estos son. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? ¿Por qué estaba? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I'm still at the lake, getting some details. Está bueno. Perfectly legal. Claro, Alan Wake desapareció acá. Es verdad. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough.
They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. A ver. Casos. Este es uno nuevo. Bien. Va, nuevo. No, esto no tiene nada que ver acá. Casos. Se ha tocado el dron. Tiene que venir acá esto, me parece. Ah, no, no, no. Tiene que venir en el otro, mira. En el otro me habilita esto. Acá. Perfil del asesino. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. El culto del árbol. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Bien. Ok, para después, ahora. ¿Qué dice arriba? Dice... ¿Qué clase de culto? Acá. Psicología del culto. Objetivo del culto. Y psicología del culto. Perfiles. Los Booker. Culto Cult del of the árbol. tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Ah, mira. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Ay, chota, y no me lo quiso dar. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Listo. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Ahí está. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Opa. You're mistaking me for someone else. If you say so. Uf. Áspero, ya empezamos con trama complicada. Qué malo que es Alan, Escritor guacho. La oficina del alguacil. Hay que examinar esto también.
My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. The wizard was always my favorite class. Juegos de rol. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Este Hey, what do you know pueblo... about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Es ¿cómo se llama? Como si fuese también o sea, la ciudad es igual de chota que el Silent Hill en este caso. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Espera. Tengo más pistas. Psicología del culto. No es ahí. No es ahí. Objetivo del culto tampoco. Y... sí, acá. Símbolo del culto. Listo. No hay más nada, pero me voy a agarrar el mapa este, que se ve re borroso porque no lo puedo poner en otra definición, lamentablemente. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Che, ¿para dónde era? Debe ser por acá, ¿no? Agent? No, no es acá. Ah, es acá. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to Todo perform siempre parece examinations. normal. Yes. Lo único que tiene Alan Wake es que tiene mucha población. Y en el Silent Hill ya empieza que no hay mucha población. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Left or right? Okay, left. Okay, There we go. let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body... The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Estaba gordo Nightingale, ¿eh? Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Sale el caso. ¿Quién está involucrado o no? Objetivo del culto. Psicología del culto. Esto hay que ir a casos. Asesinato de control. Ahí está. Time to see what Nightingale's body can tell us. Bien. Empezamos. Vale. Acá, causa de muerte. Tórax abierto en el medio con algo visible. Ok.
Mató más signo de defensa de la víctima. Sí, pobre chabón. No es acá. Esto es arriba. Escritura ritual. Palabras ilegibles del corazón. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Ok. Ahí está. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Bien. Ahí está. Tal vez si vamos al perfil. No dice nada, ¿no? No. Vamos a ver qué tiene en el chest. Me gusta eso de las pistas. Está bueno, sí, sí, sí. Me parece copado. Hay que ver qué tanto lo siguen, ¿no? Y que esté en español. Bueno, es multilingüaje. O sea, yo lo puedo poner en español, pero lo dejo en inglés y que se lea. Mira, acá está. Ponete guantes, boluda. Dios. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. You are a Found these fantasy, I kinds of think. pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Mira ese bibliorato, ni siquiera pudieron poner el resto de las hojas. ¿Qué pasó? No, 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 wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. No me saques la pistola, viejo. Didn't see her. Could not see into bright light. Ahí está la pistola. I'll make you pay. Lindo. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. ¿Dónde está? Trata de quedarte en la luz para evitar que te detecten los enemigos. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Sí, pero no sé si me conviene. Los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandonas a un refugio seguro o atacas desde allí mientras estás en combate, no estará disponible durante un tiempo. Ah, ok. Gotta move. Now. Mirá, lo hizo mierda. Vanished. Ojo. Ok, primer capítulo. Bien, fin del capítulo.
Este es el tema del principio, me gusta el tema, es muy lindo el tema. Muy silenginesco, te diría. Son muy parecidos así también. Está bueno el tema, ¿eh? Se ve muy oscuro, me parece, en el stream, ¿eh? No se ve tanto. Ah, no se ve la cara de él, mirá. Va, por lo que veo en el OBS. Se ven las caras, para que lo vean, se ven las caras de ella y del escritor. Y no sé si uno del culto. Mira, no sabía que eran en la misma ciudad, ¿eh? Lindo tema, me gusta lo que vengo viendo me gustaría que haya poca optimización. No puede ser que lo esté jugando todo en bajo. Debería bancárselo un poco más. A ver. Continuemos. Lo bueno que, bueno, nada, lo juego con joystick. Es más cómodo, un poquito más cómodo a veces. A mí me resulta cómodo específicamente en realidad. Hay algunos otros juegos, los juegos con teclado de mouse y también. De hecho me estaba olvidando, pero esto lo voy a poner a cargar. Ahí está. Listo, y ahora sí, continuar. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Vámonos, hizo mierda, Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Páginas de manuscrito. Las puedo ver después. Quiero ver primero a ver si veo algo. No veo que vaya a haber evidencia. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but
We both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Saca esto, no quiero. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. Hey. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Bueno, a ver. Vamos acá. Tablero. Dale, Saga. Qué nombre, Saga. A ver, casos. Esto es nuevo. Nightingale. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Saga tenía que perseguir a Nightingale. Bueno, eso es lo que él dice, claro. Bien. Pará, hay casos. Culto del árbol. Mirá. Ritual. Ritual del culto. Ok. ¿Y esto dónde? No. Acá. Vuelve a repetir fotos. No. La escritura es parte del ritual. No, tampoco. ¿Qué dice? Objetivo del culto. Esto es nuevo, ok. Y este de acá. No, no es de acá. ¿Fue la única víctima que se convirtió? Keep trying. No. Tampoco. Para mí acá. Tampoco. Ok. Este es objetivo del culto. Víctima del asesinato del culto convertido. Ok. ¿Qué es esto? Mapa. Oficina del alguacil. Ok. Manuscrito. Esto es lo que venimos leyendo. Y acá. Radio. Está bien, listo. Perfecto. Volvamos. Pensemos a Cauldron Lake. Places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Dale, Saguita, vamos. ¿Qué es? ¿Baño esto? Mira. Vamos a agarrar, debo ser para curarme, ¿no? Bueno, ahí está. No me lo tomaba, pero sí. No me deja. Qué linda la morgue, Hasta que lo parió. Vamos a revisar un poquito acá. ¿Le arrancó algo? No, pensé que le había arrancado algo. Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Fa. La hizo pelota. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. ¿Era por acá? Me acuerdo de haber bajado escaleras.
Era por acá. Ok. Vamos. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Bueno. Algo que nunca suelen hacer es agarrar backup, así que mejor. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Merced won't roll over on the issues. Bueno, metí un par de tiros, por lo menos todavía. El capítulo 1 es bastante sin acción, digamos sin acción de tiros y demás. Tiene acción un poquito, sí. Pero es mucha investigación. Me gusta, la verdad me gusta. Usar auto para viaje. Viajar entre ubicaciones, ok. Esto es nuevo, obviamente. Tengo que volver a Cauldron Lake. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Ah, mira. Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. En el primero vos sos Alan Wake, el escritor. Se viene de vacaciones con una mujer y desaparece la mujer, básicamente. His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. En la cafetería esa que fuimos al principio. Va, al principio, en un momento. Bien, Cauldron Lake, a ver qué onda. Retorno 2, el corazón. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Because they're behind this, or because they can see what's coming. No, tranqui. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Dale, Casey. Le costó más a ella que a Casey. More about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business.
fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Huh. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured Vi que jugar mucho Baldur ayer y descargué y jugué 2 horitas. ¿Qué te pareció, Gaby? Esperando para empezar en el Auron. Sí, bola. Hay que aprovecharlo después, hay que ver, esperemos, ya calculo que para el fin de Gaby esté, calculo. Igual el Baldur va a estar menos días, pero va a estar. Y quizás entre medio. Capaz que el martes, supongamos. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Thank you. Bien. I need to head out. Quilombo de cosas eso. Let's get to the murder site, Casey. FBI. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Picnicaria. Qué turbulento esto, ¿eh? Our crime scene is drowning. I never minded rain. Feels like... Activar linterna de la saga. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Vamos por acá, mirá, el símbolo. We've seen this symbol before. Good eye. A ver acá. Bare feet. Nightingale. Okay. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Dale. Perfecto, bueno, vamos a seguir las footprints. Por acá. Acá están. Para la derecha. Espero que esto no tenga baterías. Me muero si tiene baterías esto. Que sería lo lógico, ¿no? Creo que tenía baterías en el viejo, no me puedo acordar ahora. Bien. Uf, va un poco lento acá.
Dobla para acá, ok. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Oh, mira. I can feel something. A presence. Me cae las patas. Nightingale isn't far. ¿Qué es esto? Balas y no sé qué más. ¿Qué es esto? A ver, tablero del caso. Caso. No, dale. No. Triángulo. Esto, a ver qué tenemos. Psicología del culto, ¿será? No, acá. Símbolos del culto, ahí está. Bien, casos. Los dos, mirá. ¿Qué tenemos acá? Las huellas. La víctima, los asesinos. Escritura ritual, causa de muerte. ¿A dónde se fue Nightingale? Acá. Las huellas llevan al bosque. Y el otro caso. Tenemos esto. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Sí. I'll need to start a new file. Bueno. But it's my first cult case. Exciting. Hija de mil. Paria. Bueno, listo. Ahí está. Dice Witchfinder Station. Vamos a venir por acá. Me da un poco lenteja. Me gustaría que me vaya un poquito más rápido. ¿Se puede pasar por acá? Bueno, no. A ver si tiramos un poquito más para Jova. Es esto. Witchladl. No es nada raro que Cauldron Lake se llame así por la forma de caldero. Aún así, hay muchas historias misteriosas sobre el lago. Dicen que es un portal lúgubre al inframundo. O hablan de una bruja que lo usaba de caldero. La leyenda cuenta que cuando un alguacil local tuvo un amor no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado. La ahogaron y el cucharón, dice sí, cucharón que dejó caer se convirtió en un árbol raro llamado Witchladle. La mujer volvió para vengarse de los enemigos. Mirá, me lo corta. Si no era bruja antes, lo era ahora. Mató al alguacil, lo ahogó en el lago, luego le arrancó el corazón y lo puso en una caja cerrada. Con esto lo invocaba desde el lago para que la vengara. O eso dice la leyenda. Ok, bueno. Vamos por acá. Siempre al lugar que está oscuro. What is that? Seems like it's react. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. R1 para aumentar el daño. ¿Cómo se llama? Ahí está. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Bueno, a ver, para. Perfiles. Nightingale. ¿Qué tenemos nuevo? La solapa. Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place
And the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle? Ok. Radio. Bueno, no sé. Ahí está. ¿Y ahora? Acá no se puede pasar, ¿no? No. Obvio que hay que ir ahí. ¡Ahí está la batería! Me van a cagar a palos sin batería. Yo porque estuve como un boludo no viendo la batería. Está ahí abajo a la derecha. This is the witch's hut. Oh, sí, señor. Thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit. And mentioned a fuse. No veo nada acá. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. La cabaña de la bruja. Aquí vivió la bruja de Cauldron Lake. Cuidado, puede que su espíritu aún ronde por este lugar. Muy bien. Está re oscuro me parece que en el coso, en el stream. Espero que se vea algo. Se ve mucho el FBI, pero no se ve tan gris como se ve acá en el coso. Igual está muy mal optimizado, chicos. Qué poronga eso, ¿eh? Voy a prender un poco esto. Ahí está, ¿qué es esto? ¿Puedo ver el equipamiento? No, a ver. Tampoco. Tampoco. Y tampoco. ¿Por qué no me aparece? A ver. Triángulo. Ahí está, mirá. ¿Qué es esto? Munición de pistola. Paquete de baterías. Tengo 3. Ah, ok. Está bien. Parche de trauma. Ok. Y me... Ok, listo. Bien. O sea que me puedo clavar esto. Objetos linterna. Brazalete de amuletos. Me parece que allá no se puede ir. Bien. Parecer voy a tener que ir con esto. Pero no se me gaste mucho la batería.
Sí, por la izquierda. A ver qué onda. A ver si encuentro el fusible ese. Phone. General Store. Bueno, vamos a seguir por acá. Bueno, dale, vamos al General Store. Necesito que optimicen este juego, señores. Sí, acá está el store. Mira. Estas lucecitas son salvadoras. A ver el General Store, a ver si tenemos algo. Mira, aquí hay una página que tiene esto. Lunes 3 del 9. Se detectó actividad sospechosa. El jardinero creyó que vio un movimiento en los arbustos. Se encontraron huellas en el área, pero el jardinero arruinó algunas. Nota mental, hay que entrenarlo. Martes 4 del 9. Nada que informar. Algunos animales, todo normal. Miércoles 5 del 9. ¿Hay cazadores de noche? Furtivos. Escuché disparos. No eran los nuestros. Debo vigilar a esa gente. Podría encontrarse con algo que... no sé. No me deja bajar. Listo. ¿Qué tenemos acá? Recolectar. Nada más, listo. Una fotito. Está todo hecho mierda esto. Al parecer creo que se gasta cuando tiramos el ataque ese de dañar a los bichos. Aquel estaba acá. Seguro que escuchó por acá. Mira, aquí hay una casa. A creepy twig sculpture? A locked box. Una caja Is that the cerrada. cult of the tree symbol on it? Confusión. What's inside? Ay, ¿qué dice? Ay, no llega. I should take a look around for a way to open this thing. Estaría bueno abrir eso. Vamos a revisar un poquito acá. Acá hay un hacha. Pegarle hachazos a eso y si ya está, ¿sabes cómo se abre? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Prende la luz, boluda. Ah, mirá. El coso del culto. Más símbolos del culto. Más triángulos. Ok,
Queridos intrusos, esto es una advertencia. Dicen que el lago es una caldera que se formó por una erupción volcánica o los sumideros que deja a su paso. Y si no es verdad, si es algo más, algo menos natural y mucho más artificial, deliberado, eh, creo que el lago no se formó, se diseñó y tiene un propósito. El lago es un escondite. Bajo la superficie calma yace una maquinaria secreta lista para activarse con un botón. Y la gente que lo tiene está en esa casa grande junto al lago y prepara todo. Lo sé. Primer dibujo, línea del agua. La verdadera caldera la causó un volcán, lava. Segundo dibujo, línea del agua, estructura artificial, máquinas extrañas. Ok. Bueno. Optimícenme el juego, no sean guachos. Esperemos que mañana ya empiece a estar las actualizaciones. Vamos a seguir investigando. Tiene bastante investigación, ¿eh? Se hace un poquito largo esto así. Está bueno. Me gusta. Pero esperemos que no aburra tanto al stream. A ver. Acá. Ok. Mira, acá no había... Tenemos. Escribo esto por si vuelve a pasar y lo olvido. Volví a sentir lo mismo. Empezó a la 1:15 de la mañana. Después de beber una ama en el Porsche del remolque, así que... ¿Cómo dice? Empezó a beber después de beber una alma en el Porsche del remolque. Así que me metí en al auto y conduje un rato para encontrarla. Una noche estrellada, sin luna. Como sospechaba, me hizo pasar Bright Falls hasta Cauldron Lake. Traté de encontrar el lugar exacto, la emoción correcta, el pensamiento adecuado. La combinación para que todo se alineara y hacerlo realidad. El miedo ayudaría, pero no. Esta vez no. Siento frustración y también alivio. Examiné el cielo para encontrar formas, objetos, pero nada. Sin embargo, al abrir y cerrar los ojos varias veces, me pareció entrever la imagen de un octaedro, claro, pero desapareció enseguida. Cuando está por regresar, sentí que alguien me observaba. Estaba allí, pero no del todo. Es él, lo sé. Sabe que estoy cada vez más cerca. Creo que voy por el buen camino. Tenía razón al venir a Bright Falls. Para que me quede otro. Acá. Omnis y otros guías. Ah, ok, claro. No sé cómo recargué, pero no. Kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox? ¿Qué te parece el tejido, héroe? Casey hates the endless jokes about Lo coincidentally mandé having a the same hacer name solo as a para big ti. detective. He hates those cheesy crime books. But he Bien. really hates... ¿Qué pasó? Los fragmentos del manuscrito se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. Mejora de arma. A ver. Ok. ¿Cuántos tengo? 3. No llevo ni más balas. Una y otra vez. Y otro disparo a la cabeza. Ok. Es importante saberlo. No me importa. Las evidencias las voy a poner después. Seguir a... ¿Qué es esto? Aumenta la vida máxima. Ah, mira. Hacer que funcionen las luces de la cabaña de la bruja. Buscar un fusible en el área cercana. Bueno, entonces tengo que buscar un fusible en el área cercana. No veo que se gaste la luz por ahora. Which is nice. ¿Puedo pasar por acá? No.
Ok. No vayas lento, carajo. Vamos a buscar los fusiles. Quiero buscar los fusiles bien. Algo me perdí, ¿eh? En el área cercana, dijo. El área cercana es esto. Acá está la casa de la bruja. Acá debe ser. This fuse is busted. Ok. Domingo, se lo dije y contestó. Gracias, me quiero matar. Lunes, me escapé otra vez anoche, fui a la casa grande del lago en lugar de quedarme a mirarlo desde aquí como siempre. A la mierda todo, en fin. Ahí pasa algo raro, voy a descubrir qué es. Regresaré mañana con mejor equipo. Seguro puedo encontrar una forma de entrar y tomar fotos, será épico. Viernes. Hoy Miguel me dijo que su familia se mudará lejos. Es horrible, todavía ni le dije que me gusta. ¿Para qué? Dijo que sus padres quieren empleos mejores y una escuela mejor para ella en una gran ciudad. Creo que está bien. ¿Quién quiere quedarse en esta mierda de Bright Falls? Estos pueblos son horribles, chicos. Olvídense. Ni en pedo vivo en un pueblo así. A lunchbox again. Todas estas leyendas urbanas. Case. Sé que las cosas aquí a veces se ponen un poco raras, pero si alguna vez sientes miedo, recuerda que Alan nos protege. No mientas, Alan. This one looks good. People should really stop littering, though. Not from here, ok. Ahora sí vamos a poner un fusible. Ahí está. Investigar la cabaña de la bruja. Ahora sí. Bien. Termocafé. En la sala de guardado puedes guardar el progreso. ¿Qué es sala de guardado esto? Ah, mira, sí. Guardado rápido, guardado manual. Ok. Anular 1, listo. Tiene 3 para escribir. Ok, es un guardado. Another page. Mira. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. No tengo conclusiones, así que todavía no me interesa. Ahora sí. Aquí es donde estaba Casey. Witch Hats. Esto era por acá. Creo que sí. Ah, no, creo que por acá no había venido, pero bueno, vamos a venir. Porque podíamos ir por abajo y fuimos por abajo. No fuimos por arriba. Sacamos bien esto. Ok, 2 caminos otra vez.
¿Cuántos caminos, viejo? Me gusta, es bastante amplio. No le estoy dando bola al mapa, estoy tratando de recorrerlo yo. No. No, pensé que se podía romper, pero no. Esto me lleva, me parece que al coso. No, acá no es. Tenemos melee. No, 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 uy. Señor. Qué boludo que soy. This is not the right way. Ah, no es el right way, I have a ok. case to get back to. Interpretar el significado de la página. A ver, para. A ver. Casos. Asesinato de cada. Bien. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Bien. Nah. Lo quería poner acá, lo quiero poner, ahí está. Bien. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Pero tenemos el corazón Nightingale's nosotros. heart disappeared from the morgue. Y bueno. Where is it now? Esto es culto. Acá. Huh. Esto es gran cantidad de suministros sobre la mesa. ¿Psicología? Sí. Ok, manuscrito. No, pará, vamos con el otro caso. Finding a Casey Moody lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Bien. Ahora sí tenemos más. Lonchera encontrada. ¿Qué tenemos acá? Zona de rifle. ¿Quién dejó esto? ¿Quién dejó esto? No, no, pensé que sí. No, tampoco. Entonces arriba. Listo. Ahora sí. Páginas de manuscrito. Perfiles. El corazón. Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Ay. El corazón. Nightingale's ¿Dónde está? heart. Where is it? Wow. The cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ah, mirá. Y yo estaba ahí recién.
Mejora de arma 4. If only the rest of the bureau No, knew what a esta. softie Casey is. Tengo 4, no llego ni en pedo. Es un montón. I need to check the general store for the heart. Ok. Al Casey. general store. I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Acá se empieza, ¿eh? Hijo de puta, me cagué las patas. Activo el potenciador, ok. Are those shadows fixing it? Oh, ya. No, 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 no. Hijo de puta. A cultist. A monster. Like Nightingale. El uso del calmante te permite... Calmante, ¿dónde está? Equipar. Barra de oscuras. A la mierda. Uff. Ok. Vendedor restaura una gran cantidad de vida. Vamos a ponerlo. Te gasta un montón esto, ¿eh? Hay un montón de cosas acá. Bien, bolsa. ¡Epa! Pregúntale a la dama Fortuna en el mostrador. Dama Fortuna en el mostrador, pará. Dama Fortuna. $705, 713, 717, 723. Lotería de Washington. A05, 13, 17, 23, 39. Uf. Quiromancia, bola de cristal, intérprete de sueños, 202. Ok, está bien. 705, 713, 717 y 723. Hay que acordarse de eso, me parece. Pará. ¿Cómo mierda voy a hacer para acordarme? 705, 713, 717, 723. ¿605? ¿No? 113. Eh, 15, 17, 23. Son 3 números. $705, 7... Ah, no sé si hice 705, 713, 717.
Y 723. Don't forget that the code. Sería Washington. Como dijimos, 705, 713, 717. No me quiero meter ahí todavía. Es en el medio. Para mí es ahí, 7 0 5 705 713 717 723. ¿No? Sí. ¿No? Ah, ¿será abajo de arriba? Tal vez. No. 707, 05 713. No. 17, no. T23. ¿Cómo funciona esto? Yo quiero ese arma, viejo. Me la voy a llevar. Acomodé el lugar. ¿Habrá alguna actualización del código? La dama fortuna claramente es esto. O está These la... numbers match the ones on the lotto ticket. ¿Qué dijo? I don't think this is relevant. Lotería de Washington. A ver. ¿Qué será? Son 4 números. Y acaso esto ya me desencaja eso. ¿Dejará abrirlo después del evento? No lo sé. Igual como me cagaron a tiros recién, me cagó a palo el chabón. Esto lo voy a agarrar igual ahora. Bien, manuscrito. Dale, viejo, déjame abrir esto, por favor, te lo pido. Para mí 7. Nope. Como dijimos, 13. Nope. Nope. Qué raro. Debería abrirse solo esto. Algo no estamos viendo. Sí, venga con papi. Ahora hago mierda eso, pero no quiero hacer mierda sin averiguar esto, la verdad, porque ya me veo que lo voy a necesitar.
Che, acá no hay nada, ¿no? No. Qué bueno que no me gaste... Necesito más baterías igual. Ah, dale, no seas choto. ¿Qué tendrá que ver con la lotería, no? 705. Mm. 713, o sea... Si sale el 13, sale el 05. ¿Qué más? ¿17 sale? Sí, el 17 sale. 17, 23. Y el 23 sale. 05, 13, 17, 3, 23, 39 y 45. Salen dos números más. ¿Será 7, 39 y 7, 45? A ver. Siete, 39. Ahí está. Venga con papi. Toma esta. Escopetita doble cañón. Colocar armas en ranura. Inventory. Ahí está, ok. Esto lo voy a poner en ranura rápida. Acá. Esto lo voy a poner en ranura rápida. Acá. Esto lo voy a poner en ranura rápida. Acá. Ranura rápida también. Y ranura rápida también. Muy bien. Esto no se puede guardar. No, claro. Los saves son en la casa de la bruja por ahora. Ahí está. Recolectar. Bien. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Realizar el ritual para abrir la solapa. Makes total sense. Ok, tengo que ir hasta el witch. ¿No tengo ningún guardado o algo? Debo tener automáticos. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. Sí, But it señor. is exciting. Para. La casa de la bruja estaba por acá, ¿no? Sí. Witch Hat. Obvio que voy al Witch Hat. Creo que estaba acá. Sí, señor. Obvio que voy a guardar. Guardado manual. Se guardaron el 2. Listo. No tenemos nada, ¿no? Ahora sí. No veo.
Uy, ¿qué pasó? Se colgó. Che, pero me gasta mucho. Uy, la puta madre. Pará. Uff, me va muy a los pedazos, Se va muy mal, boludo. Tengo que ver a ver si lo puedo bajar más o ver qué onda, porque me está matando el juego cuando... A ver si tengo un poco más de suerte ahora, voy a tratar de hacerlo. Se gastan mucho las baterías también. Veo lo que estoy viendo. Ok, los casos, ok. No voy a gastar las balas de la escopeta. Yeah. Se está trabando el juego, la puta madre. L1, ok. ¿Está bien? Bueno. No puedo con la cámara así, es imposible. Es muy difícil con la cámara así. Que se me buguea por todos lados. Encima me quedó una bala. Desastre. Vamos a ver si sale un parche antes del lunes, porque la verdad, así no se puede jugar. Ay, Saga querida, estás loca. No tengo balas, no tengo nada para combatir ahora a los bichos. Nada de verdad como para combatir a los bichos. Bueno, me guardó la partida. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. No, por acá vengo. Che, necesito que me ande mejor. Quiero tratar de terminar, aunque sea este capítulo.
Y ahí dejar, pero esto va a ser todo complicado, ¿eh? ¿Tenemos huellas? ¿Algo? No. Ando muy mal, lamentablemente. Okay. Ahí vengo. No hay lugar por ahí. No hay lugar por acá. Ok. No estaría viendo dónde. Este es el camino de vuelta. Tiene que estar por acá, a un lado. ¿Mapa? Sí, alguacil. Caso, a ver. Ok, radio. Sigue lo mismo. Ok. Izquierda está el laguito. Derecho está este lugar sin acceso. La llega. Nope. Acá hay un coso de culto. Me queda una bala. No tengo para... No tengo más pilas. Es hermoso esto, ¿eh? Y esto anda bastante mal. Bastante, Ok, tengo que buscar si o sí el camino por acá. ¿Tenía una pista? No veo pista. Pero la puta madre. ¿Dónde charlonga está el camino? Derrotar a Nightingale. Claro, sí, justo. No tengo cómo. Me gasté todas las balas en los demás. No trepa. Bueno. A ver si vuelvo. Ahí estoy volviendo. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare.
A ver, ahí está. Need to find Nightingale. Qué lindo. A ver. ¿Qué tenemos acá? Bandas. Equipar. Tengo un tiro. Nightingale no lo voy a matar con un tiro. No veo. Va, sí veo, pero no... He's here. Nightingale. No puedo jugar así. Necesito balas. Señor juego, necesito balas. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. This is what I'm talking about. Sí, señor. Bueno, tampoco es demasiado. A ver. ¿Qué tengo? Munición de escopeta con perdigones. Bueno. Canté victoria demasiado pronto. A ver si le puedo bajar algo más. Ya no sé qué bajarle. Bajo, 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 medio. Evolución ambiental. Vamos a bajarlo un poco. Reflejos globales. No. No. Qué choto eso, ¿eh? A ver. Ok.
Gotta move. Now. A ver. No, 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 ¿cómo? Pero... No. No, no le hace efecto. Ok. Una. Estoy al horno. No tengo más balas, ¿eh? ¿Qué es esto? Dale balas. Sí, de todo, vamos. Nightingale. Sin munición. Listo. Se ve que a la cabeza es positivo el asunto. Bien. Bien, eso está bueno. Ahora está un poco más jugable el asunto. Ya está. No veo. No. Se muere más. Ahorita, mierda. Me quedé sin munición. No. Corre. Ah, no tengo lugar donde ir. Dale, saga, dale. No, me mata. No. No me puedo curar. Cúrate rápido, cúrate rápido, cúrate rápido. Nah, me mató. Fuck. Ah. Bueno. Vamos a tratar de hacerlo igual. ¿Qué lo parió? Oh, me recagó. O mejor, hablándolo, vamos a dejarlo, o lo dejamos para el lunes, a ver si mejora un poquito el gameplay. Sí, vamos a dejarlo para el lunes. Salí al menú principal, listo, salir. Gente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el lunes, sí, con más de Alan Wake. Espero que les haya gustado. A mí me copó. Lo que me está dando un poco bronca es lo que sería la optimización, sí. Me parece que bastante mal optimizado. No se puede jugar mucho, sí. Así que bueno, gente, que tengan un muy lindo fin de semana. Nos vemos la próxima, el lunes específicamente. Cuídense, abrazo. Raging heart
too far. I will never lose myself again, or I was calling you. Did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times, feel the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Blinding lights, burning eyes. I can see myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again, I'm by your side. I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way.